Buenas noches, nosotros somos estudiantes del séptimo cuatrimestre de Ingeniería Industrial. Ahorita vamos a presentar lo que es la actividad 6, que es corriente continua y alterna. Nuestra materia es electricidad y electrónica industrial. El equipo está conformado por Lidia Estefanía López Carreño, Marcela Teresa Carreño Carreño y yo, María Guadalupe Gutiérrez Tapia. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene de intervalos regulares o en ciclos. La corriente que fluye por la línea eléctrica y la electricidad disponible normalmente en las cosas procedentes de los enchufes de la pared es corriente alterna. La corriente estándar utilizada en Estados Unidos es de 60 ciclos por segundo, es decir, una frecuencia de 60 Hz. En Europa y en la mayor parte del mundo es de 50 ciclos por segundo, es decir, una frecuencia de 50 Hz. La corriente continua es la corriente eléctrica que fluye de la forma constante en una dirección, como la que fluye en una linterna o en cualquier otro aparato con baterías en corriente continua. Una de las ventajas de la corriente alterna es su relevante económico cambio de voltaje. Además, la pérdida inevitable de energía al transportar la corriente a largas distancias es mucho menor que la corriente continua. Ahora vamos a hacer una prueba de electrónica de potencias. Como se muestra en el circuito, vamos a encender un bombillo con un pequeño pulso generado con voltaje DC entre 5 o 12 volts. Bueno, pues como aquí vemos en el circuito, consta de una resistencia, tiene un LED, un botón pulsador, unos cables para dirigirlos al SCR. El SCR es capaz de manejar hasta 4 amperios y 400 voltios. Puede durar funcionando toda la vida sin desgastarse. Pero ahora le vamos a colocar una fuente de voltaje alterno, que serían estos, para alimentar a nuestro circuito. Entonces ahora ¿cuál sería lo riesgoso de este circuito? Que de la tierra yo debo conectar tanto el negativo y la fuente de alimentación DC como el neutro de los 110 voltios, porque si conectamos mal quemaríamos todo nuestro circuito. A diferencia de alimentación DC, cuando se alimenta una corriente alterna del SCR, se desconecta cada vez que el ciclo pasa por cero, es decir, no vamos a quedar enclavada la bombilla, sino que va a responder a los pulsos que se le envían, o en este caso le enviaremos con nuestro botón pulsador. Este bombillo solo va a estar encendido mientras yo tenga oprimido este interruptor, si no se va a apagar. Entonces haremos ahorita la prueba. Cada vez de que yo estoy pulsando, tanto el LED como el bombillo se accionan y responden al impulso que yo les estoy mandando. A continuación, se va a realizar otra práctica de CCR mostrando un enclavamiento en el circuito. Su símbolo eléctrico tiene un cátodo, que es el negativo, y un ánodo, que es el positivo, pero adicionalmente tiene una entrada para una puerta o un gate, que es que está representado aquí con la letra G. Aplicando un pequeño voltaje por la puerta, lo que vamos a hacer es permitir que conduzca entre el ánodo y el cátodo. Con el gate podemos trabajar con voltajes pequeños DC y entre el ánodo y el cátodo podemos trabajar con voltaje y amperajes muy grandes. Como podemos ver en el diagrama, tiene una fuerza de electricidad donde tiene una resistencia de 2.2 kiloohms y enseguida sigue un LED y un cable donde manda un botón pulsador. Cuando accionamos este pulsador va a mandar un pulso a través de la puerta que va a permitir que el SCR conduzca entre ánodo y cátodo. Entonces ese es el gate. Entonces tenemos también otro LED con una resistencia de 2.2 kiloohms, que al hacerlo se nos va a cerrar este otro circuito que nos permite encender este LED, y el cátodo debe estar conectado a tierra o negativo.
Basta. Bueno, pues como vimos en el diagrama, aquí está nuestra resistencia, nuestro LED, nuestro botón pulsador, el CCR. La primera patita es el cátodo, la segunda es el ánodo y la tercera es el gate. Atrás vemos una resistencia que está conectada a nuestro ánodo y tenemos un LED, un segundo LED y el cable. Entonces ahora en esta práctica lo que queremos demostrar es que al momento de pulsar se quedó enclavado el segundo LED. Ese es un enclavamiento. Entonces cada vez de que nosotros pulsemos el LED se va a estar accionando, pero el segundo LED se quedó enclavado. Entonces para quitar nuestro enclavamiento tenemos que quitar una corriente, el cable, y ya así se quita el enclavamiento. Y lo mismo, para volverlo a accionar pues tenemos que volverlo a conectar, pero de igual manera va a tener nuestro enclavamiento. Bueno, con esto terminaríamos. Esta es la práctica número 6, donde se muestra la corriente continua y alterna. Gracias.